Tema ayer también en tu discurso de cierre de precampaña, Jorge Álvarez Maínez, precandidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia. Gusto en saludarte, Jorge. El tema de la inseguridad. Manuel, Ciro, gracias Jorge, por el espacio. Sí, creo que es el tema más preocupante del país, que es un tema que lamentablemente se ha trivializado. Es increíble que tengamos tasas delictivas de los tamaños que tiene México y que el debate público del país prácticamente sea un tema que no atienda. Si uno viera una sesión de la Cámara de Diputados, una conferencia mañanera del presidente e incluso los planteamientos que están haciendo las precandidaturas presidenciales, pues pareciera que es un tema más, pero no el infierno que están viviendo billones de personas. Creo que es un asunto que hay que asumir desde otra perspectiva, que el país necesita un gran acuerdo nacional para erradicar una serie de fenómenos que para mí son inaceptables. El peor de todos es la falta de control territorial que tenemos ahora. Lo de las carreteras es muy importante. Es consecuencia de la desaparición de la Policía Federal preventiva, pero como ustedes dicen, de la rendición, la cobardía del poder civil. Nos hemos acostumbrado a dejarle a los militares nuestra responsabilidad y eso me parece que es algo inaceptable, porque además pues nadie nos obliga a estar en la política o a ejercer funciones de gobierno. Si es un tema al que no le quieres entrar, pues no te metas de alcalde, dedícate a otra cosa. De presidente. 84,000 robos nos están diciendo los transportistas registrados, denunciados al transporte en 5 años, Jorge. 45 al día, 45 al día. Es un país muy grande, 130 millones, no sé cuántos miles de kilómetros de carreteras, pero todos los días asaltan en promedio a 45 transportistas en el territorio de un país llamado México. 45. Y las empresas ya asumen eso dentro de sus costos. Ese es el grave problema también que tiene el país. Es un país que cuando se habla de temas fiscales, de temas del gobierno, la gente dice, bueno, ¿cómo vas a generar capacidades del Estado mexicano cuando la gente paga, además de sus impuestos, que le deberían de brindar seguridad, protección a su vida, a sus libertades, a su patrimonio? Además de eso tienes que pagar cámaras de videovigilancia. Mucha gente ha optado por ir a vivir a lugares donde haya guardias de seguridad privados. En el caso de las empresas que tienen este transporte, pues lo mismo, seguros, que cada vez también son más difíciles de conseguir para las empresas. Y el problema es que antes eran asuntos focalizados. Tú podías decir, bueno, Michoacán y Tamaulipas, pero ahora es, por supuesto, Zacatecas, Durango, la carretera Querétaro, el Valle de México, Puebla, el Estado de México, todo, Morelos, el Golfo, Chiapas, que está viviendo una crisis humanitaria prácticamente. Y a eso me refiero. Tú ves a los gobernadores, hay estados como Colima, que tiene tasas delictivas más grandes que las que tenía El Salvador antes de Bukele, con las maras. Sí. Y de hecho los 4 estados con más altas tasas pues son de personajes que no nos extrañaría. Morelos, y ves a los gobernadores campantes, Colima, Guerrero, sí, en una lógica, la verdad, que es patética. Yo he dicho que ese es un tema que si no lo asume quien encabece la presidencia de la República es indelegable. No se puede responsabilizar a otros. No se trata de competir en un asunto de a ver quién nombra al funcionario más que tenga las credenciales supuestas de enfrentar el tema, porque como requiere presupuesto, requiere voluntad, requiere estrategia, requiere inteligencia, requiere acuerdos con sectores productivos, requiere firmeza, requiere autonomía. A mí me enorgullece que pese a todo, no tener espectaculares, no tener spots, no tener, además de los problemas del tiempo, pero también porque creo que cuando los políticos aceptan financiamiento
de grandes eventos, de grandes derroches, comprometen su autonomía. Y el problema es que dejamos que el crimen organizado financiara campañas. Eso también ha sido un escándalo. Se han apoderado de muchas actividades, no solamente de las que estábamos acostumbrados, como el secuestro. Es muy interesante el análisis que ha hecho en los últimos meses el doctor Claudio Lomitz sobre el control territorial del crimen organizado, la diversificación de sus actividades y de sus ingresos. Y eso, temas como la posible regulación de las drogas como una medida para eliminar recursos que entran a la delincuencia organizada, temas como la necesidad de que haya una policía civil cuidando las carreteras, la construcción de policías municipales. No, los políticos ahí andan que les paguen unos espectaculares y después yo te contrato las patrullas, que les paguen unos eventos y después yo te contrato a ti los chalecos y los uniformes de seguridad. Esa es una cuestión penosísima. Los policías no tienen en su mayoría seguro de vida, no tienen en su mayoría una perspectiva de crecimiento. Si tú eres un buen policía en este país, no tienes ninguna posibilidad de ascenso, de crecimiento. Hay un trabajo extraordinario en este documental de una película de policías. Sí. Pero todo eso no se refleja en la discusión pública. No, ayer lo tocaste. Te veías muy contento ayer, Jorge, en Monterrey. Pues he estado bien arropado. Contento. Y bien arropado. La verdad me dio mucho gusto contar con la compañía de muchas y muchos compañeros del movimiento, de dos personas con las que en los últimos años he construido esto generacionalmente, como Luis Donaldo Colosio y Samuel García, de la dirigencia nacional, de una gran cantidad de personas, y que en pocos días hemos logrado, pues la verdad, de terciar, por lo menos en términos del debate público, de la presentación de causas. No se pueden presentar ahora propuestas detalladas, pero de la descripción del diagnóstico del país y del impulso de causas, creo que hemos logrado marcar un sello, contrastar, aportarle, creo que lo que yo me he comprometido, quiero aportarle sensatez a esta campaña que tenemos en un país acostumbrado en los últimos años a debatir con adjetivos, a debatir con insultos, con agravios. Nosotros le queremos aportar sensatez a la contienda presidencial y pues muy contento de entrar ahora sí a la planeación de lo que yo creo que será lo verdaderamente definitivo en la contienda, que serán las campañas que inicien a partir. Pues lo veremos y ojalá vamos a estudiar bien la posibilidad de qué se puede hacer, qué no se puede hacer en estos 40 días. Más o menos, sí. 40 días para poder mantener comunicación contigo. Te agradecemos, Jorge Álvarez. Gracias, Ciro, gracias, Manuel. Saludos a todo el auditorio. Suerte. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia. Le pedimos también un comentario a Xóchitl Gálvez, uno a Claudia Sheinbaum. Ya escucharon a Jorge Álvarez Maínez. Sí, señor. 9:20, pausa, volvemos.